Hay una razón por la que hiciste clic en este video hoy. En las profundidades de las Escrituras, una verdad te ha estado esperando, oculta a simple vista, pero con el poder de transformar tu vida espiritual para siempre. No se trata solo de una enseñanza sobre un mineral común. Es un misterio divino, una revelación del pacto eterno de Dios que se extiende desde el antiguo tabernáculo de Israel hasta tu vida hoy. La sal, a menudo pasada por alto, lleva en sí un mensaje de pureza, preservación y autoridad espiritual. Cuando comprendas plenamente su significado, entenderás por qué Jesús mismo declaró: «Vosotros sois la sal de la tierra», Mateo 5:13. En este episodio, estás a punto de descubrir un símbolo bíblico que representa la fidelidad inmutable de Dios y el llamado del creyente a enfrentarse a la oscuridad. Viajaremos a los días de Moisés y los profetas, a una época en la que Dios selló promesas con algo tan simple pero profundo como la sal. Exploraremos el momento milagroso en el que el profeta Eliseo usó sal para sanar una tierra maldita, y por qué este momento aún habla de la guerra espiritual hoy en día. También aprenderás por qué la sal estaba presente en cada ofrenda del Antiguo Testamento y cómo este símbolo revela una profundidad del pacto de Dios que muchos creyentes pasan por alto. Esto no es una superstición ni un ritual por el simple hecho de serlo. Es un mensaje sobre las promesas inquebrantables de Dios. Se trata de tu papel como portador de santidad en un mundo desesperado por la verdad. Quédate hasta el final, porque este mensaje te dará herramientas para fortalecer tu fe, profundizar tu vida de oración y recordarte que el pacto de Dios contigo es incorruptible. Los misterios de Dios nunca son aleatorios. Cada detalle de las Escrituras tiene un propósito. La sal es más que un condimento, es un emblema divino. Al terminar esta enseñanza, comprenderás por qué la Biblia la llama el pacto de sal, y cómo ese mismo pacto está vivo en tu vida hoy. Antes de profundizar, no olvides darle a me gusta, suscribirte y considerar unirte al canal para apoyar nuestro trabajo. El concepto de pacto de sal aparece pocas veces en las Escrituras, pero tiene un peso extraordinario. En Números 6 y 19, Dios les dice a Aarón y a sus descendientes: «Es un pacto eterno de sal delante del Señor para ti y para tu descendencia». Esto no era solo un lenguaje poético. En el antiguo Israel, todo pacto tenía símbolos, elementos físicos que representaban verdades espirituales. La sal, una de las sustancias más duraderas e incorruptibles conocidas en aquel entonces, se convirtió en un sello de promesas divinas. En el mundo antiguo, la sal era un bien escaso y precioso. Se usaba no solo para conservar alimentos, sino también para purificar y simbolizar la permanencia. Compartir la sal en una comida de pacto era declarar una amistad o un acuerdo inquebrantable. Cuando Dios eligió la sal como símbolo del pacto, comunicaba algo eterno. Sus promesas no se deterioran, su fidelidad no expira y su relación con su pueblo es incorruptible. Por eso se añadía sal a cada ofrenda de grano en el altar, Levítico 2 y 13. No era solo un condimento, era un recordatorio de que todo sacrificio presentado al Señor se ofrecía en santidad y pureza. Esta imagen era profundamente significativa para los israelitas. La durabilidad de la sal simbolizaba la naturaleza inmutable de Dios mismo. Mientras las naciones y los imperios surgen y caen, e incluso los metales más resistentes se corroen con el tiempo, la sal permanece. De la misma manera, la palabra de Dios y su pacto con su pueblo perduran en cada prueba. El pacto de sal nos dice que lo que Dios establece no se puede borrar, lo que bendice no se puede maldecir y lo que promete no se puede deshacer. Para el creyente de hoy, este pacto habla directamente de nuestra identidad espiritual. No somos simples seguidores casuales de Cristo. Somos receptores de una promesa sellada por el Dios eterno. Comprender esto profundiza las palabras de Jesús en Mateo 5 y 13. Ustedes son la sal de la tierra. Como pueblo del pacto de Dios, estamos llamados a llevar esta misma pureza, esta misma incorruptibilidad y este mismo poder preservador a un mundo que se desintegra bajo el peso del pecado. La sal no es solo un símbolo antiguo, es un recordatorio vivo de quienes somos en Cristo. Esta no es una fórmula mística, sino una verdad divina. Dios usa intencionalmente elementos simples como la sal para revelar profundas realidades espirituales. El pacto de sal nos asegura que su fidelidad es constante, su gracia es segura y su pueblo está eternamente preservado bajo su cuidado. Cuando Jesús declaró: «Ustedes son la sal de la tierra», Mateo 5 y 13, no estaba ofreciendo una metáfora poética. Estaba revelando una poderosa verdad sobre la identidad y la misión de cada creyente. En una sola frase, Jesús conectó a sus seguidores con siglos de simbolismo bíblico. La sal no era solo un condimento para la comida, era un recordatorio sagrado de pureza, preservación y el pacto de Dios. Al llamar a sus discípulos la sal de la tierra,
Jesús estaba diciendo que su presencia en el mundo tenía el poder de frenar la decadencia espiritual y traer restauración a una humanidad quebrantada. En la cultura de la época de Jesús, la sal era esencial para la vida. Conservaba la carne en un mundo sin refrigeración, simbolizando protección contra la corrupción. También se usaba en los sacrificios, conectando cada comida y ofrenda israelita con la santidad de Dios. Cuando Jesús pronunció estas palabras en la ladera de la montaña, su audiencia comprendió la profundidad de su mensaje. Debían ser agentes de pureza en un mundo lleno de oscuridad moral. Sus vidas no estaban destinadas a integrarse, sino destacar como una fuerza preservadora, reflejando la santidad y la verdad de Dios. Sin embargo, Jesús añadió una advertencia leccionadora. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada. Esta afirmación tiene un peso espiritual que no podemos ignorar. La sal, en su forma pura, no pierde su sabor de forma natural. Solo se vuelve ineficaz cuando se mezcla con impurezas. De la misma manera, un creyente pierde influencia espiritual cuando su vida se ve comprometida por el pecado o las distracciones mundanas. Jesús llamaba a sus discípulos, y a todos nosotros hoy, a vivir vidas de distinción, pureza y fe inquebrantable, para que podamos impactar el mundo que nos rodea. Este no es un mensaje de condenación, sino de propósito. Jesús estaba revelando el potencial espiritual de sus seguidores. Así como una pequeña cantidad de sal transforma un plato entero, una vida plenamente entregada a Dios puede transformar a toda una comunidad. Tus palabras, tus acciones, tus oraciones y tu fe tienen como objetivo llevar el poder preservador del reino de Dios a donde quiera que vayas. En una cultura que celebra la transigencia y la decadencia moral, el llamado de Jesús a ser la sal de la tierra es un poderoso recordatorio de que la santidad no es opcional, sino esencial. La sal no es llamativa ni estridente, sino poderosa, indispensable y profundamente impactante. Este es el tipo de influencia que Jesús desea para su pueblo, una fuerza silenciosa que preserva, sana y guía a otros hacia la verdad eterna de Dios. La historia de 2 Reyes 2, 19-22 es más que un registro histórico, es una vívida imagen del poder de Dios obrando a través de sus siervos. La ciudad de Jericó era hermosa en apariencia, pero en realidad estaba maldita. Su tierra era estéril y su suministro de agua estaba contaminado, trayendo muerte en lugar de vida. Generaciones habían sufrido bajo esta maldición, y ninguna sabiduría humana podía revertirla. Pero entonces llegó el profeta Eliseo, portador no solo de la palabra de Dios, sino también de una estrategia divina que cambiaría para siempre el destino de la ciudad. Cuando los líderes de Jericó se acercaron a Eliseo, su desesperación era evidente. La ciudad está bien situada, pero el agua es mala y la tierra es improductiva. Este contraste pinta un poderoso panorama espiritual. En la superficie, Jericó parecía próspera, pero en el fondo, su fuente de vida estaba corrompida. ¿Cuántas vidas hoy se parecen a la de Jericó? Exitosas en apariencia, pero espiritualmente estériles. Hermosas por fuera, pero rotas por dentro. Las acciones de Eliseo ese día no fueron fortuitas. Conllevaron un profundo significado profético. Eliseo pidió un cuenco nuevo, echó sal en él y fue directamente a la fuente del agua. No esparció la sal sobre la tierra al azar. Atacó la raíz del problema. De pie junto a manantial, declaró: «Esto dice el Señor, he sanado estas aguas. Nunca más causarán muerte ni harán que la tierra sea improductiva». En ese momento, se produjo una transformación. La maldición se rompió y la vida volvió a fluir a Jericó. Esta historia es una lección magistral de guerra espiritual. Eliseo no se basó en rituales ni magia. Se basó en la autoridad de Dios. La sal en sí no era sobrenatural. Era un símbolo profético que demostraba que el pacto de Dios trae pureza, sanidad y restauración. Al aplicar la sal en la fuente, Eliseo demostró que la verdadera transformación debe comenzar desde la raíz del problema. Fue la palabra de Dios, declarada con fe, la que trajo sanidad a la ciudad. Para los creyentes de hoy, esta narración conlleva una profunda lección. Dios puede romper cualquier maldición, sanar cualquier herida y restaurar la vida donde ha habido devastación. Muchas batallas espirituales se ganan no abordando los síntomas superficiales, sino confrontando las causas profundas, a menudo mediante la oración, el ayuno y la declaración de las promesas de Dios sobre las situaciones. Al igual que Jericó, hay áreas en nuestras vidas que pueden parecer bien por fuera, pero necesitan el toque sanador de Dios en lo más profundo. Este milagro es un recordatorio de que el poder de Dios no está limitado por las limitaciones humanas. Cuando caminamos en su pacto y obedecemos su voz, tenemos autoridad espiritual para traer sanidad y restauración. La historia de Jericó no es solo historia,
Es un testimonio de la capacidad de Dios para tomar lo maldecido y convertirlo en una fuente de bendición. El significado de la sal en las Escrituras no se limita a milagros o metáforas. Está profundamente arraigado en la esencia misma de la adoración de Israel, apareciendo repetidamente en las instrucciones de Dios para las ofrendas. En Levítico 2 y 13, el Señor ordenó: «Sazonad con sal todas vuestras ofrendas de grano. No omitáis la sal del pacto de vuestro Dios de vuestras ofrendas. Añadid sal a todas vuestras ofrendas». Este detalle puede parecer insignificante a primera vista, pero en la palabra de Dios nada es accidental. En el antiguo cercano Oriente, la sal simbolizaba pureza y permanencia. A diferencia de las especias perecederas o los aceites aromáticos, la sal no se descomponía. Era la imagen física de algo incorruptible. Al ordenar que toda ofrenda fuera sazonada con sal, Dios reforzaba una profunda verdad. Cada acto de adoración, cada sacrificio, cada acercamiento a su presencia debía estar marcado por la pureza y la fidelidad al pacto. La sal en el altar no se trataba de sabor, sino de santidad. Cuando los sacerdotes rociaban sal sobre las ofrendas, les recordaban a Israel que su relación con Dios no era casual. Era sagrada, sellada por su carácter inmutable. Este era un Dios infalible, cuyas promesas perduraban de generación en generación. Cada ofrenda de grano sazonada con sal era una declaración: «Señor, tú eres fiel, y este sacrificio representa mi vida, consagrada y preservada en tu pacto». Para los israelitas, este ritual era un llamado constante a examinar sus corazones. No bastaba con presentar una ofrenda externamente, debía reflejar pureza y devoción internas. La sal era una señal visible y tangible de una realidad espiritual. La santidad no se podía comprometer. En una cultura rodeada de idolatría y corrupción moral, las prácticas de adoración de Israel los distinguían como pueblo del pacto de Dios. Para los creyentes de hoy, el simbolismo de la sal en las ofrendas nos recuerda que nuestra adoración también debe ser pura y sincera. Estamos llamados a presentar nuestras vidas como sacrificios vivos, Romanos 12, 1, no como gestos casuales de fe, sino como una devoción incondicional a Dios. Así como los sacerdotes alaban cada ofrenda, nuestras oraciones, adoración y servicio deben estar sazonados con fe, integridad y compromiso. La sal nos recuerda la naturaleza inmutable del pacto de Dios. Él nos ha preservado, purificado y apartado para su gloria. Este elemento de la adoración nos enseña que Dios presta atención a los detalles más pequeños porque estos revelan verdades eternas. La sal en el altar no era un mero simbolismo. Era una imagen profética de Cristo, cuyo sacrificio purificaría a la humanidad para siempre. Cuando vemos sal en las Escrituras, se nos invita a recordar que nuestra fe se basa en un pacto eterno, sellado no con rituales, sino con la sangre de Jesucristo y reflejado en vidas consagradas a Él. A lo largo de las Escrituras, Dios a menudo usa símbolos físicos para señalar verdades espirituales eternas. La cruz, el pan y el vino de la comunión, el aceite de la unción e incluso el simple acto de alzar las manos en oración. Todos estos son signos externos de una realidad interna. La sal es uno de esos símbolos. No es un amuleto místico ni tiene poder en sí misma, sino un recordatorio dado por Dios de su pacto, su pureza y su autoridad. En tiempos de guerra espiritual, los creyentes a lo largo de la historia han hallado fuerza al recordar estos símbolos bíblicos. La sal, en particular, transmite un mensaje poderoso cuando se aplica en oración. El pacto de Dios es inmutable. Sus promesas son incorruptibles. Cuando oras y sostienes sal en la mano, la espolvoreas sobre tu hogar como declaración de fe. No estás practicando una superstición. Estás proclamando que tu vida, tu hogar y tu familia están sellados por el pacto del Señor. En Levítico 2 y 13, el mandato de Dios de incluir sal en cada ofrenda no era un ritual, sino un recordatorio. La sal le recordaba a su pueblo que su adoración se basaba en un pacto eterno con Él. Hoy, cuando oras con sal, eliges anclarte en esa misma verdad. Dices: Señor, te pertenezco. Mi vida está apartada, preservada por tu poder. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Este acto puede ser especialmente significativo en épocas de intensas batallas espirituales. Hay momentos en que el peso de la oscuridad se siente abrumador, cuando la ansiedad y la opresión intentan invadir tu hogar o cuando el desánimo comienza a erosionar tu fe. En esos momentos, la oración se convierte en una guerra, y cada declaración que haces tiene peso espiritual. Al orar, usando la sal como recordatorio bíblico, te mantienes firme en la palabra de Dios y declaras que sus promesas están vivas en tu vida. Es importante enfatizar que estas prácticas no son magia. El poder no está en la sal. El poder está en Jesucristo, en su sangre derramada en la cruz y en su Espíritu que mora en ti.
La sal es simplemente una forma visual y tangible de fortalecer la fe y recordarnos el pacto eterno de Dios. Así como los israelitas veían sal en cada ofrenda y recordaban la santidad de Dios, nosotros también podemos usarla como herramienta para centrarnos en sus promesas. El enemigo prospera con el miedo, la duda y la confusión, pero símbolos como la sal, cuando se usan bíblicamente, sirven como una declaración contundente de la autoridad de Dios sobre tu vida. Nos recuerdan que estamos bajo la protección de su pacto, que nuestros hogares están consagrados a Él y que todo plan de las tinieblas es derrotado por su poder. En la oración, la sal se convierte en una proclamación. Pertenezco al Señor. Mi vida está preservada. Sus promesas son eternas. Al estudiar los símbolos bíblicos, es crucial recordar que su poder no reside en el objeto en sí, sino en la verdad que representa. La sal no es la excepción. Algunas personas pueden malinterpretar esta enseñanza, pensando que rociar sal o sostenerla durante la oración es un ritual con poder mágico. Esto no es fe bíblica. La verdadera fe siempre se basa en la palabra de Dios, sus promesas y la obra consumada de Jesucristo en la cruz, no en objetos ni rituales. En la Biblia, los símbolos son poderosos porque nos señalan realidades espirituales. La cruz, por ejemplo, es un trozo de madera en su forma física, pero para los cristianos representa la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte. El agua del bautismo no es inherentemente santa, pero se convierte en un profundo acto de obediencia y transformación debido a lo que representa. De igual manera, la sal tiene significado porque Dios mismo la usó como símbolo de pacto. Su función es recordarnos su pureza, su fidelidad y su poder preservador, no reemplazar nuestra fe en Él. El peligro surge cuando las personas desvían su confianza de Dios al objeto. Por eso, la enseñanza sobre la sal debe hacerse siempre con reverencia y claridad. Usar sal en la oración no es un acto de superstición, sino una declaración de fe. Es un recordatorio físico de que te mantienes firme en las promesas de Dios. Así como Eliseo declaró la sanidad sobre las aguas de Jericó, así como los sacerdotes alaron cada ofrenda en el templo, y así como Jesús llamó a sus discípulos a ser la sal de la tierra. Esta distinción es vital no solo para la sana doctrina, sino también para la seguridad espiritual. La Biblia advierte repetidamente contra la idolatría. Poner la fe en las cosas creadas en lugar de en el Creador. Al aclarar que la sal es un símbolo, no una fuente de poder místico, nos aseguramos de que nuestra enseñanza se alinee con las Escrituras, honre a Dios y fortalezca la fe del creyente. Se trata de acercarnos a Cristo, no de reemplazarlo con rituales. Para los espectadores, esto también brinda tranquilidad. Su autoridad espiritual proviene únicamente de Jesús. La sal puede servir como recordatorio de su pacto con Dios, pero el poder que rompe cadenas, sana corazones y expulsa la oscuridad es el Espíritu Santo. Este entendimiento mantiene su fe pura, su adoración centrada en Dios y sus prácticas firmemente arraigadas en las Escrituras. Al enseñar esta verdad con claridad, no solo protegemos a los creyentes de malentendidos, sino que también custodiamos el testimonio de Cristo. En un mundo donde la espiritualidad a menudo se diluye con la superstición, la Iglesia debe mantenerse firme en la verdad. Los símbolos tienen significado, pero Cristo es la fuente de todo poder. Cuando Jesús dijo, «Ustedes son la sal de la tierra», no solo estaba haciendo un cumplido, estaba encomendando una tarea. La función de la sal no es permanecer oculta en un recipiente, está destinada a tocar, preservar y transformar lo que encuentra. Del mismo modo, la fe de un creyente no debe limitarse a los muros de la iglesia ni a la devoción privada. Debe influir en la cultura, sanar el quebrantamiento y llevar la fragancia de la santidad de Cristo a todos los rincones del mundo. Piensen en la sal en una comida, incluso una pequeña pizca cambia todo el sabor. De la misma manera, su presencia como seguidor de Cristo tiene peso espiritual. Sus oraciones pueden transformar la atmósfera de su hogar. Sus palabras pueden vivificar a alguien que está desesperado. Sus acciones pueden ser una luz de esperanza en un mundo oscuro. Cuando Jesús llamó a sus discípulos la sal de la tierra, declaraba que sus vidas serían un preservador espiritual, frenando la decadencia moral de la sociedad y demostrando la pureza del reino de Dios. Pero Jesús también advirtió que si la sal pierde su sabor, se vuelve inútil. Este es un recordatorio aleccionador de que los creyentes deben mantenerse espiritualmente distintos. El mundo está lleno de concesiones, tentaciones y distracciones diseñadas para minar nuestra eficacia espiritual. Mantenerse salado significa permanecer conectado a Cristo, vivir en santidad y permitir que su Espíritu nos refine continuamente. Significa vivir una vida que refleje el carácter de Dios en privado y en público. Este llamado no es exclusivo de pastores ni líderes, pertenece a todo creyente. Estás llamado a ser un instrumento de influencia en tu familia,
tu lugar de trabajo y tu comunidad. La santidad no es una carga, es un privilegio. Cuando vives en pureza, llevas la presencia de Dios a donde quiera que vayas, convirtiéndote en un faro de esperanza y verdad. La sal también habla de sacrificio. En el Antiguo Testamento, toda ofrenda presentada a Dios se sazonaba con sal, símbolo de consagración. En el Nuevo Testamento, Pablo hace eco de esta verdad, instando a los creyentes a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12, 1. Vivir como sal significa aceptar este llamado, no como una obligación pesada, sino como una respuesta gozosa al amor del pacto de Dios. Cuanto más comprendas tu identidad espiritual, más poderoso será tu impacto. No eres insignificante, no eres un ser sin voz. Has sido elegido para llevar la pureza y la preservación del reino de Dios a un mundo que necesita desesperadamente la verdad. Las palabras de Jesús sobre ti no son casuales, son un encargo divino. Él te ha confiado autoridad espiritual para disipar la oscuridad, traer sanidad y proclamar su fidelidad. La historia de la sal en las Escrituras es más que un detalle histórico, es una invitación divina. Dios te llama a vivir como un guardián del pacto, un portador de su pureza, sus promesas y su poder. Desde los altares del antiguo Israel hasta las palabras de Jesús en la ladera de la montaña, la sal siempre ha simbolizado algo inquebrantable: la fidelidad de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su pacto contigo es incorruptible. Al reflexionar en esta enseñanza, permite que fortalezca tu fe. No solo estás sobreviviendo a la vida, eres apartado, preservado por la mano de Dios. El mismo Señor que convirtió las aguas amargas en arroyos vivificantes en Jericó está obrando en tu vida ahora mismo. Él no te ha olvidado. Sus promesas sobre ti son tan permanentes como la sal misma. Cada oración que susurras, cada acto de fe, cada momento de obediencia tiene un significado eterno porque le perteneces. Incorpora esta verdad a tu vida de oración. Deja que el pacto de sal te recuerde que Dios está cerca, que su poder es real y que su espíritu vive en ti. Cuando enfrentes batallas, declara sus promesas con valentía. Cuando te sientas rodeado de oscuridad, recuerda que su luz es invencible. Tu vida es un testimonio de su gracia, y tu sola presencia en este mundo es una declaración de su reino. Concluyamos esta enseñanza con una oración de fe. Padre Celestial, te damos gracias por el poder de tu palabra y por el pacto que sellaste con nosotros por medio de Jesucristo. Así como la sal preserva y purifica, te pedimos que tu Espíritu preserve nuestros corazones, purifique nuestras mentes y fortalezca nuestra fe. Señor, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu santidad y amor. Declaramos que toda maldición ha sido rota, todo plan del enemigo ha sido derrotado y toda promesa que has hecho se cumplirá. Enséñanos a vivir como la sal de la tierra, llevando esperanza, sanación y verdad donde quiera que vayamos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si has llegado hasta el final, significa que este contenido te ha aportado valor. Considera apoyar este canal haciéndote miembro. Nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido valioso para ti. Si este mensaje te conmovió, no te vayas sin dar el siguiente paso. Suscríbete a Voces Bíblicas, comparte esta enseñanza con alguien que necesita aliento y deja un comentario sobre lo que Dios te dijo hoy. Hay otro video impactante en tu pantalla ahora mismo. Haz clic y continúa profundizando en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro resplandezca sobre ti y te dé paz mientras caminas en su pacto eterno.